Interactive University. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o buenos días, o a lo mejor es medianoche. La verdad es que hoy por hoy con las plataformas digitales el tema del horario es lo de menos. Lo importante es que nos siguen en un nuevo programa de Toma el Control Audiovisual, el podcast de Control Interactive University. En esta sesión estamos muy contentos de tener un invitado, porque aparte de ser un gran amigo, tiene una trayectoria muy importante dentro de la industria audiovisual, dando soporte a principales eventos del país, las principales producciones musicales. Pero vamos a conocer un poquito de él. Él es el ingeniero Rubén Álvarez. Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Rubén Bien. Es ingeniero en comunicaciones y electrónica con una especialidad en acústica. Es egresado del Instituto Politécnico Nacional y hoy por hoy flamante empleado directamente de Shure Incorporated. ¿Es correcto, Rubén? Sí, pues bien, muchas gracias, Estuardo. La verdad es que para mí es un honor y un placer que me hayas invitado a esta actividad. Vale la pena resaltar que ambos dos somos de la misma alma mater, la empresa que nos trajo al mundo audiovisual, al mundo de integración, al mundo de la física y matemática del sonido, del mundo de tan bonita industria, ¿no? Sí, claro. Bueno, cómo no recordar y mencionar, representaciones de audio, pero ahora ya trabajamos directamente para esta marca de microfonía famosa, su nombre es Shure. Platícanos cuál es tu posición dentro de Shure. Bueno, actualmente me desarrollo como especialista en desarrollo de mercado. ¿Qué es un especialista en desarrollo de mercado? Es un asesor, llamémosle así, un consultor dentro de la empresa que ayuda a los usuarios finales propiamente a tomar la mejor decisión con respecto a qué producto utilizar de acuerdo a sus necesidades. ¿En algún segmento específico o en diferentes tipos de verticales de mercado? En sí, Shure, para poder atender mejor a los clientes, tiene 3 mercados verticales. El de integración, que tiene que ver con todo lo que son proyectos, instalaciones fijas. El de retail, que básicamente son los productos de consumo, que de las casas de música. Casas de música, okay. Casas de electrónica, e-commerce, por ejemplo. Okay. Y el mercado profesional, que pues ahí abarca compañías de renta, productoras, espectáculos, teatro, macroiglesias, broadcast, okay. Y bueno, todos aquellos que pensamos que necesitan una atención un poco más avanzada. Pues sin duda, Rubén me parece que es el personaje ideal. Dentro de mi conocimiento y dentro de lo que yo he visto que Rubén tiene la capacidad de desarrollar es esa sangre fría para trabajar, porque el show empieza a las 8 de la noche y porque hay que tomar las decisiones correctas para el funcionamiento de todo lo que es la microfonía. Ese tema tan amplio, ¿no, Rubén, que es la microfonía? La verdad es que es una herramienta que hay que tenerle respeto y todo, pero no miedo. Al final de cuentas... Respeto, pero no miedo. Sí, Está bonito ese, me gustó. Por supuesto, porque sobre todo ya cuando hablamos de cosas más especializadas, no solamente de micrófonos, sino de un sistema inalámbrico, pues hay que entender que esto es un producto, un aparato que está expuesto a muchas cosas, ¿no? Entonces hay que saber cómo funciona para poderlo aprovechar mejor. Pues bien, platicaste ahorita precisamente de esta parte donde no hay que tener miedo. ¿Dónde te lanzo la pregunta? Es el conocimiento detrás. ¿Qué es lo que considera Rubén que para el tema de microfonía hay que dominar en mejor forma para no tenerle miedo? Y vuelvo a repetir, todavía estoy hablando de un aspecto general de microfonía. Bueno, de entrada para hablar de microfonía y sistemas inalámbricos, habría que primero repasar muchos fundamentos de audio. Eso es básico, sí es una realidad. No puedes hablar de esto si no entiendes propiamente qué es un micrófono, propiamente qué es sonido, cuáles son sus propiedades físicas, etc. Después de eso, hay que comprender muchos fenómenos electromagnéticos propiamente de radiofrecuencia. Okay. De radiofrecuencia.
Y un tema más que creo que debe de complementar muy bien todo lo que es esta industria actual es redes. Redes, hay que aprender mucho de redes, porque ya no es un futuro, ya es una necesidad, ya todo trabaja en red. Digital es nuestra nueva realidad. Es toda la integración, por así decirlo, entre física clásica, física clásica, matemáticas, sí, pero matemáticas aplicadas y conceptos pues, nuevos de digitales, como lo mencionas, y las redes, pues es una realidad que todo esto necesita estar siempre de la mano. Oye, Rubén, y por ejemplo, desde tu perspectiva, desde tu trinchera, ¿qué tanto los temas de humanos, de comunicación, o qué tanto los temas de psicoacústica y demás son importantes dentro de todo este mundo de la microfonía? Pues de verdad que pues sí, también son muy importantes, porque el audio en particular es un proceso muy subjetivo, ¿no? O sea, eso debemos de recordarlo, es subjetivo. Lo que a ti te parece que suena con una tonalidad, probablemente a otra persona puede decir que no está bien, no sé. A mí sí me gusta, a uno no le falta, le quito, pero es totalmente subjetivo. Y esa es la parte bonita del audio. Pero cuando ya entramos a cosas muy específicas como el funcionamiento de un sistema y por ejemplo, en mi experiencia o en lo que me he desarrollado más, que es como en la coordinación de los equipos, algo que hay que poner como manera personal también es el sentido común. Oye, ese que no puedes llegar y me da 2 kilos de sentido común, ¿para qué? ¿Aplicado para qué segmento además, no? Sí, es difícil eso. El sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos. Exacto. Esa se la copié a otro amigo y pero es real, ¿no? Después se la pago. Okay. Pero es algo importante, porque actualmente utilizamos muchas herramientas avanzadas para poder medir, cuantificar, etc. Pero no siempre lo que te dice esa pantalla puede ser la realidad. También tú tienes que poner de tu parte para entender que si mueves una cosa, si la cambias de posición, el resultado va a ser otro. Hay una consecuencia y hay que saber por qué y para qué. Tomar las decisiones correctas, etc. Exacto, lo has dicho mejor. Tomar la decisión correcta en base a un conocimiento teórico, físico, mecánico tal vez, y tu experiencia, sentido común y cómo sientes que vienen las cosas, ¿no? Hay una historia buenísima que me tocó vivir, incluso desde el lado de espectador. Fue Vive Latinos, creo que fue el año pasado o el 20 años. Fue hace 2 años. Estaba Café Tacuba en el escenario y la gente, pues ustedes saben que cuando está Café Tacuba no puede fallar nada, todo tiene que estar perfecto. Lo bonito de ese momento es que Rubén estaba en el área de monitores coordinando frecuencias y se empezó a cortar su micrófono. Cuando empieza a cortarse el micrófono, la gente se molesta, se incomoda y no sabes, ¿no? Puede ser hasta peligroso, ¿no? Sin embargo, llega el momento donde toma el mismo micrófono, ya sabes, ¿no? Le cambió, le dio el desper y fue un momento glorioso para mí de algo que tomaste en decisión y que seguramente fue el sentido común el que te llevó a ese momento. En esa ocasión, sí la recuerdo, fue interesante porque empezamos a detectar que el problema ya venía. Okay. Definitivamente te podrías dedicar a buscar en dónde está el problema, pero más bien hay que saber resolver el problema a tiempo. Solucionar. Y antes de que empezara a cantar, estaba dándose en el momento justo en donde había otra parte de los artistas que estaban haciendo otra cosa y él todavía no cantaba al 100%. Tienes razón, estaba ahí, ¿no? Estaba hablando y por eso no se notaba tanto. Correcto. Fue la decisión de, a ver, esto no está bien, aquí está el nuevo sistema, tenlo, el micrófono de SPER, como lo dices, porque ni el ingeniero de monitores ni el de sala se habían dado cuenta. Y eso es un poquito lo que me da pie para entrar de lleno al tema que, platicando con Rubén previo a esto, encontramos como un valor agregado para este programa, para este podcast, para poder tomar el control audiovisual. ¿Cómo podemos hacerlo? Para fines prácticos es, hoy por hoy, en una escuela usan un micrófono inalámbrico
en casa, para el karaoke, tenemos un micrófono inalámbrico. Obviamente en la iglesia o en las grandes producciones, el presidente de nuestro país usa un sistema inalámbrico. Pero ¿qué es un sistema? ¿Qué es un micrófono inalámbrico? ¿Cómo funciona un micrófono inalámbrico? ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Bueno, lo primero que debemos de entender es qué es un sistema, y es un conjunto de varios elementos. O sea, en el caso de los micrófonos o de los sistemas de monitoreo personal, los in-ears, un sistema inalámbrico está compuesto por varios elementos. Tendríamos que separarlos para poder entender mejor su funcionamiento. El primero que podríamos hablar sería de cómo funciona la parte de la transmisión. La transmisión inalámbrica, lo que no vemos. El transmisor, básicamente. Okay. Cómo funciona un transmisor. Y después, cómo funciona el receptor. Ok. En todo ese camino también podríamos hablar de algunos elementos extra, por ejemplo, como las antenas, ¿no? Okay. O sea, podríamos dedicarle todo un tema a antenas. Podríamos dedicarle todo el tema también a todo lo que pasa en medio entre el receptor y el transmisor. O sea, todo lo que hay aquí que no vemos. Que hay varios aspectos a considerar. Ahí podemos hablar también muchos días con respecto a eso. Ok, pues adelante, por favor. Lo primero que podemos hablar de los sistemas inalámbricos sería el proceso de la modulación. Okay. Eso es algo muy importante. Y es más, previo a eso también es cómo manipulamos el audio para que este proceso se dé. En un sistema inalámbrico, el micrófono toma el sonido. El micrófono, la cápsula. La cápsula, llámese el transductor. El transductor, correcto, convierte el sonido en energía eléctrica. Okay. Y una vez que ya está hecho esta conversión, la podemos manipular. Esta energía eléctrica pasa a través de cierto procesamiento de audio primero, para poderla sumar después a la frecuencia portadora. Okay. El primer paso es que este sonido, este audio, ya no es sonido, ya es audio, ya es electrónico, necesita ser ecualizado. Ecualizado, y no sé si la palabra esté bien dicha, pero debe ser comprimido. Para que se pueda preparar para la transmisión. Todo esto es previo. Todo esto es una etapa previa en el transmisor. Que hoy por hoy un sistema inalámbrico hace. Todos los sistemas inalámbricos los hacen. De hecho, ese es parte de ese proceso muy especial que también define la calidad de los sistemas. Porque podríamos hablar mucho tiempo de RF, que esto es RF, pero al final de cuentas lo más importante es que suene bien. Por supuesto. O sea, el sonido es muy importante. Si, tú decías, el presidente, en un kinder, para un cantante, no le va a importar cómo funciona el RF. A él lo que le interesa es que suene bien. Correcto. Lo segundo que después le va a interesar es obviamente que no se le corte. Pero eso lo deja como un secundario. Lo primero que busca es que el audio sea lo mejor posible. Tienes razón, eso lo damos por hecho. Yo tengo un micrófono y sé que o quiero que suene bien o sé que va a sonar bien. Correcto. Entonces hay que preparar muy bien este audio para transmitirlo. Y ese proceso se llama énfasis. O algunos fabricantes le han puesto ciertos nombres. En el caso de nosotros ya es un proceso un poco más complejo que se llama Audio Reference Compounding. El Audio Reference Compounding es una serie de etapas en donde primero el audio necesita ser ecualizado de tal manera que le da un realce en altas frecuencias. ¿De acuerdo? Le da un realce en altas frecuencias. El segundo paso es que de alguna manera inteligente el audio lo comprime en una proporción
adecuada para no castigar los armónicos, que pueden ser armónicos buenos, por así decirlo, y que no dañe la calidad del sonido. El sonido, el audio se compone de armónicos, subarmónicos y demás, entonces no puedes quitarle de más porque entonces afectarías. De hecho, en el pasado, algunos ingenieros, sobre todo que tenían el oído muy educado, no querían trabajar con sistemas inalámbricos porque notaban que el sonido lo comprimía. Y es que hace muchos años esta compresión era muy agresiva. Okay. Entonces esta compresión tan agresiva mataba a ciertos subarmónicos en altas frecuencias y le quitaban el brillo al sonido. Lo bonito, ¿no? Lo fino. Lo fino, etcétera. Entonces decían, no quiero usar inalámbricos. Ahora definitivamente necesitamos tener rangos dinámicos, respuesta en frecuencia lo más amplia posible para dejar pasar la mejor calidad de sonido. Ok, entonces ya le hicimos esa preecualización o este proceso. Correcto. Se ecualiza, se comprime inteligentemente, porque incluso el sistema mismo determina qué tanto necesita ser comprimido. Y bueno, este proceso de Audio Reference Compounding prepara la señal de audio para después ser sumada con una portadora. ¿Una portadora de radiofrecuencia? Una portadora de RF. Aquí este proceso en donde un transmisor propiamente tiene un circuito oscilador que está generando una frecuencia, una muy alta frecuencia. Okay. Por eso nuestros sistemas y los sistemas profesionales trabajan en rangos de megahertz, en el rango de los 470 hacia arriba megahertz. Esta es una norma actual, pero lo que hacemos es sumar una portadora de muy alta frecuencia con una señal de audio de más baja frecuencia. Okay. Recordemos que el audio está pasando de 20 a 20. Correcto. 20 Hz a 20.000. Y la portadora tiene un rango de 400, 500 MHz. Okay. Este proceso de modulación para mí es un proceso muy mágico. Y es la técnica que utilizamos para transmitir la señal. Yo tengo una analogía para explicar un poco la modulación, en el sentido de que yo les platico que hace muchos años, por ejemplo, existían los carteros, ¿no? Los carteros. Un cartero, sí. Es más, bueno, todavía existen, ¿no? Los mensajeros. Cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, pero existen. Imaginen que tenías que mandar un mensaje muy importante. Le tenías que mandar una carta a tu novia. Vamos a poner unos románticos. Okay. ¿No? Una carta a tu novia, ¿no? Escribías una carta, y ahí iba todo tu mensaje. ¿Estás de acuerdo? En esa carta estabas poniendo tu sentimiento, toda tu pasión, todo lo que estabas sintiendo. Para que hicieras ahí va. Entonces escribías esta carta. ¿Qué haces primero con la carta? La preparas, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Okay. La preparas, doblas la carta, la pones en un papel y la metes en un sobre. Ok. Sigue siendo papel dentro de una carta. Sí. Bien. Ahí va tu mensaje. Cuando de repente llega el cartero, que toma la carta y la mete a una bolsa, a su bolsa, y este cartero viaja para ir de un punto A a un punto B, de la ciudad donde estás a otra ciudad, por ejemplo, pues está trasladando tu información, ¿no? Okay. Está llevando la información, pero en ese momento, carta, sobre, bolsa, cartero, motocicleta, okay, es todo uno. Es correcto. Eso es todo una sola, solo una cosa. Okay. ¿Sí? Todo tu sentimiento, todo tu arte, todo lo que tú querías transmitir está dentro de ese sobre, ¿no? Okay. ¿Estás de acuerdo? Okay. Pero en ese momento todos son uno. Sí. Y está viajando. Llega a su destino, okay, hace un proceso inverso, baja de la moto, saca la bolsa, okay, saca el sobre, okay, saca el sobre y lee la carta. Y transmite el sentimiento, porque después hay
una segunda etapa en la que esto está escrito, pero cuando lo lee siente algo diferente. Ok, claro. ¿Sí me explico? Sí, claro. Y así es el sonido, ¿no? El sonido es algo que no ves, se suma a algo, se prepara el compounding, todo lo que te mencioné del Lo énfasis, montas en la portadora. lo montas en la portadora, esto viaja a su destino, Ok, llega, hay un proceso inverso en el receptor, claro. en donde se extraen las cosas Ok, y te entrega al final una energía, que en este caso es una energía sonora, que tampoco sigues viendo, pero ya te está llegando toda la emoción que te está pasando, por ejemplo, en un caso el cantante, qué ¿no? maravilla. Te Ya, entendí perfectamente. si ves todo ese proceso así como muy romántico, diría yo, entendemos Que la cómo realidad es que no es tan romántico y lleva un montón de física y matemáticas. No, bueno, es en medio. pero la forma en como lo explicamos ahora No, fue y totalmente... me parece sensacional. Creo que lo narraste muy bien porque de esta manera entendemos que lo que importa es no necesariamente, y no es que no importe de más, pero lo importante es el sonido, el mensaje, el sentimiento. Correcto. En sí, este proceso que acabamos de mencionar, ya técnicamente hablando, se llama modulación, Ok, en el cual preparamos la carta y la subimos a la motocicleta, al cartero, etcétera. Todo eso se llama modulación, pero existen diferentes métodos actuales, ¿no? platícanos un poquito de los métodos de modulación, porque también es parte de eso que hoy por hoy de entrada no valoramos ni no vemos en un sistema inalámbrico. Que es un sistema inalámbrico suena, pero la modulación tiene variantes. Por muchos años, el método de modulación más importante o más utilizado por todos los sistemas ha sido FM. En el caso de audio y El famoso frecuencia modulada. frecuencia como la de radio. modulada. Sí. Dentro de la modulación existen dos métodos básicos, ¿no? Los analógicos clásicos y los digitales, que cada vez hay más y son los actuales. De hecho, muchos sistemas inalámbricos conviven con ambas tecnologías, tienen algunas cosas híbridas. Ahorita vamos a platicar un poquito de ello. Okay. Pero, por ejemplo, el más común y el más básico es el de la modulación por amplitud o amplitud modulada, Okay. ¿sí? El AM. El AM. AM. En amplitud modulada lo que hacemos es cambiar la desviación, que ese es el nombre correcto de este término, se mueve a raíz de los cambios de amplitud de la señal original. Existe una señal portadora. Ok. Ajá. Una señal portadora, por ejemplo, sintonizada en X frecuencia, ¿correcto? Sí, una señal portadora en X frecuencia. No sé, vamos a hablar de, por decir una frecuencia, 200 MHz. Ok. 200 MHz es constante, y entonces viene una señal de audio que tiene variables, Okay. tanto en amplitud como en frecuencia. Ok. Esta portadora se altera con respecto a la amplitud Ya te entendí. de la señal de audio que le estemos sumando. Ok. Es el más básico, es el que también se ha utilizado por muchos años, tiene muchas ventajas. Sin embargo, quizá para las aplicaciones de audio profesional, en este caso, no sea lo suficientemente adecuado por el hecho de que la calidad de sonido no es... ¿Es más limitada, por así decirlo? Más limitada. ¿En qué aspecto? No permite transmitir, por así decirlo, un buen rango de frecuencias, un amplio rango de frecuencias. Rango de frecuencias de lo que oímos de abajo hacia arriba, Sí, de graves a agudos. Digamos que perdemos más bajas frecuencias, el sonido es un poco más, más vocal. Entonces no es adecuado. No quiero decir que sea malo, porque obviamente el AM es como una limitante que tiene. No, el AM funciona súper bien para mandar voz, por ejemplo. Si tú quieres mandar una señal de voz, inclusive a larga distancia, AM es una gran solución. ¿De acuerdo? Sí. Definitivamente por eso regresamos y utilizamos FM, porque nos permite manipularlo de tal manera que la respuesta en frecuencia que queremos transmitir sea la más completa.
Entonces, porque ya no nada más es voz, ¿no? Porque ya queremos que vaya bombo, tarola, bla, bla, ya bla. y todos queremos los que vaya instrumentos, todo el incluso. rango de frecuencias, correcto. Ok. Y en frecuencia modulada o FM, lo que cambia la portadora otra vez sigue siendo la misma, Sigue siendo 200 MHz. sigue siendo 200 MHz en un caso, pero esta va a cambiar con respecto a los cambios de frecuencia Ok. que se den en este movimiento, manteniendo la amplitud constante. En sí, FM es el más popular de todos los sistemas inalámbricos que existen. Existe otro método, por ejemplo, el de PM, que es modulación por fase. Ok. Ese es un poco también más sofisticado. P de Phase. Phase, exacto. PM es de phase, de Modulation. fase. Ajá. Ujú. Ok. Existen inalámbricos de eso, no tan utilizados comercialmente desde el punto de vista analógico. Se utilizan más como para transmisiones militares o cosas así, pero bueno, existe, ¿no? Y por otro lado, la modulación digital. A ver, hasta este momento estabas platicando solamente de modulación en general, principalmente análogo. Correcto. Cuando brincamos al digital, Cuando brincamos a digital, bueno, lo digital el proceso es casi similar, ¿sí? Básicamente existe otra vez una señal de audio que necesita ser modificada, ¿sí? Necesita ser alterada con un énfasis, comprimida, etcétera. Se prepara, pero después existe una etapa de conversión analógico-digital ok. para poderlo manipular mejor esta señal de audio. Ok. Definitivamente, por ejemplo, los sistemas inalámbricos también de ciertas categorías, por eso también existen unos más caros que otros, sus procesamientos son más efectivos, los que le invierten más en tecnología que otros, porque sus frecuencias de sampleo, llamémoslo así, sus frecuencias de muestreo, Ok. la cantidad de muestras que tomamos de los bits. exacto, Ya. la cantidad de muestras que tomamos de la señal original hacen que posteriormente en su reproducción pues tengamos un resultado más completo. Voy a tratar de decirlo así. Es como si quisiéramos hacer un rompecabezas de 1000 piezas contra un rompecabezas de 200, Claro, de tienes más. 100 piezas, ¿no? Claro. Tienes más muestras en uno, quizá más detalle que en otros que son imágenes Y más. todo esto es antes de la transmisión. Todo eso es antes de la transmisión, correcto. Dentro del circuito de transmisión, en un transmisor también, esta señal ya modificada otra vez llega a un circuito. Hay dos etapas en un transmisor: una etapa de audio frecuencia y una etapa de radiofrecuencia. Toda esta etapa de audio es muy similar en los Entre sistemas análogo y digital. entre los análogos y digitales. Lo que cambia es en la parte ya digital, ¿no? Esta señal digitalizada necesita pasar a través de un circuito que existe un generador de RF interno. Esta señal se suma con esta portadora, pero a través de muestras digitales. También existe De unos y ceros. de unos y ceros. De hecho, para las transmisiones digitales ya no se menciona tanto como modulación. Ahí el término cambia. El término cambia a algo que se llama desplazamiento de frecuencia, o algunos en inglés creo se llama shift keying. Perdón mi inglés. Ok. Shifting. Shift keying. Y existen tres formatos también básicos. Ok. En amplitud, Ok. AFSK. Ok. En frecuencia, FSK. Ok. Y en fase, También. PSK. ¿sí? Ok. Estos tres
ASK, FSK y PSK son los más populares, pero de ahí se pueden existir otras ramificaciones que tienen más variables. ¿A qué se debe? Al número de muestras que estás tomando de la señal original. Y el número de muestras en esta parte del mensaje y de la emoción va relacionado con el rango dinámico, la calidad de audio que te puedes pegar. Correcto, la calidad de audio y la posibilidad de hacer otras cosas también con la señal portadora. Al volverla digital, al volver digital toda esta señal portadora, nos permite manipularla y obtener otras cosas diferentes que con lo análogo no se podían. Por ejemplo, un término como encriptación. Wow. Eso también lo he escuchado bastante. El volver digital la señal nos permite agregarle ciertos códigos especiales para que cuando esta señal esté al aire, este código digital no te permita que alguien se lo robe, porque pues está abierto, es una señal que está transmitiéndose para todos lados. Entonces, alguien... indispensable y valiosísima en muchas aplicaciones, ¿no? La encriptación debería de ser inclusive tal vez ya hasta una norma en integración, por ejemplo, para proyectos corporativos o para proyectos de gobierno, para proyectos militares. ¿Sí? O sea, un sistema inalámbrico que conviva dentro de un espacio para la nueva estrategia de marketing o para el nuevo proyecto del nuevo auto o lo que sea, encriptado sí o sí, ¿no? Sí. De hecho, debería de ser una parte ya muy obligatoria para el encriptado. Entonces es sí o sí cortesía de los sistemas digitales. De los digitales, exacto. Pero sobre todo digitales con un método de modulación más avanzado. Porque los métodos de modulación básico quizá no te lo permitan. De acuerdo. Porque este muestreo necesita también ser trabajado con unos sistemas de corrección de errores. ¿Sí? Así le llaman, ¿no? Porque al final tomar las muestras no siempre tomas la muestra correcta y existe internamente dentro del sistema algo que, digamos, rellena el huequito de la muestra que no tomó. ¡Qué maravilla! Entonces, esto permite reconstruir la señal, por así decirlo. Es algo mucho más avanzado, definitivamente. Sí, claro. Reconstruir la señal corrigiendo los errores para que la señal original con respecto a la señal final sea lo perfecta posible. ¿Qué otra cosa puedes transmitir? ¿Qué más puedes transmitir? Otra ventaja con los sistemas digitales es que con estas técnicas de modulación es que el ruido de RF también se reduce. O sea, no existe ya tal cual un ruido RF. No sé, voy a tratar de hacer un tal vez tú lo recuerdas, un inalámbrico tradicional FM. Cuando se empezaba a cortar, se escuchaban estos ruidos. Sí, claro. Es más característico. Tan simple como hacer una analogía con la vieja televisión, llamémosle así, la televisión análoga o analógica, en donde cuando se perdía un poco la señal, la imagen como que se movía, había ahí unos puntitos, aparecía la nieve y todo. Aparecía nieve, como que estaba, como que no estaba, pero ahí seguía, ¿no? En digital es ceros y unos. ¿Llega o no llega? O sea, si llega, va a llegar. Si va a llegar bien. Y por eso, por ejemplo, en video, las imágenes 4K, etcétera, te permiten tener una calidad de imagen perfecta, extraordinaria. Pero cuando no hay señal o algo pasa, no hay señal. Así es, o sea, hay o no hay. Y en RF analógico sí se perdía, pero se escuchaba ruido, cosas así. Con digital, en realidad, no existen estos ruidos. Más bien, cuando existe un problema no existe, o sea, no hay señal. Se pierde todo, porque son paquetes de información completos los que se están perdiendo, ¿no? Hay una parte donde me
recuerdo, y es algo de lo más valioso que me parece que es de las grandes conclusiones, es en los sistemas inalámbricos análogos generaban productos de intermodulación, y en los digitales es más lineal la portadora. Correcto. Platícanos un poquito de eso. Esa es otra de las ventajas que tiene los sistemas digitales contra estos. Ojo, otra vez, no quiero decir que los análogos sean malos, ¿no? Okay. Es una situación natural. Los transmisores analógicos, como bien lo mencionas, de manera natural generaban estas frecuencias subarmónicas que sí o sí se generaban simplemente al prender un transmisor. Yo hacía tratando de explicarle una cierta analogía, es como una cuerda de un instrumento musical que al hacerlo vibrar genera su nota fundamental, pero existen ciertos soniditos extra que a lo mejor no nos damos cuenta que lo acompañan, pero que le dan la tonalidad especial a ese sonido, ¿no? Okay. En un transmisor analógico se genera una portadora, pero de manera natural por algunos componentes electrónicos, por sus amplificadores operacionales, circuitería electrónica natural de ahí, se generan estos subarmónicos, ¿sí? ¿Qué pasa? Un transmisor único, un solo micrófono, pues sí genera intermodulación, pero como no hay nadie con quien esté interactuando, no hay problema. El problema es cuando tienes 2, o tienes 3, o tienes 4, porque cada uno de ellos también está generando sus propios subarmónicos. ¿Y eso no existe en el digital? En los digitales no. Los digitales tienen una cualidad en la que su portadora es mucho más lineal. Es muy lineal, ¿sí? Es muy lineal y permite, y esa es otra ventaja, que permite el hecho de que puedas poner varios transmisores muy cercanos uno junto a otro sin que tengas esa intermodulación y aprovechando los espacios más reducidos. Okay. Es decir, si dentro de un espectro, que esa es otra parte que tendríamos que hablar de, que sería otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema. Si dentro de todo el espectro te encuentras de que todo está ocupado y tienes pocos espacios disponibles, con un pequeño espacio de 6 MHz, por ejemplo, podrías interactuar 17, 47 sistemas, no sé, depende de ciertas situaciones, porque una nueva ventaja de los digitales es que también te permite jugar, por así decirlo, con sus potencias de transmisión. Okay. Y eso hace que, al ser muy lineal y poder reducir quizás su potencia de transmisión, podemos volvernos más eficientes, más canales en menos espacio. Qué maravilla. A ver, vamos a tratar de recapitular un poquito. Entonces, estamos ahorita hablando de cómo funciona el sistema inalámbrico, estamos hablando de cómo es la amplitud modal, los que modulan en FM, los que modulan segunda fase, etcétera, etcétera. Yo como un usuario, yo como el cantante principal, ¿qué debo de sentir, qué debo de considerar de un sistema inalámbrico, de todo esto que tú me estás diciendo, del énfasis o de la ecualización de entrada, de la transmisión? Es una pregunta bien interesante porque, bueno, he tenido la fortuna de platicarlo con mucha gente, pero en la parte técnica creo que lo entienden muy bien. ¿Cómo explicas esto al usuario final? Al talento, al talento, al cantante, al político, a esto. Bueno, yo creo que más bien primero tiene que ver con la parte de los beneficios, ¿sí? Beneficios. Como lo mencionamos hace unos momentos, la calidad de sonido es mayor. El rango dinámico es mucho más amplio, la respuesta en frecuencia es amplia. Otra cosa que también tiene de beneficio los digitales es la eficiencia energética. Y algo más, el hecho de que
propiamente al transmisor se le agregan algunos complementos. Pero la eficiencia energética va relacionada con qué, con el consumo de batería. Con el consumo de batería, exacto. O sea, con una batería. Lo que pasa es que si tú haces que, por ejemplo, el transmisor genere menos potencia, consume menos energía, y además también te puede permitir tener un mejor control del dispositivo, del aparato. Es decir, si tú sabes cuánta batería estás consumiendo y cuánto tiempo te quedan horas y minutos efectivos de trabajo, sabrás en qué momento tendrás que reemplazarlo, ¿no? Digo, hasta ahora todavía no se han diseñado baterías de uranio 232 o algo así que permitan que sean eternas. Okay. Y además sería muy peligroso, eso es radiación. Qué miedo, ¿no? Pero las químicas de actuales de estas baterías inteligentes, porque además también tienen un chip que te está mandando una información más del funcionamiento del equipo, pues te vuelves más seguro de tu trabajo, ¿no? Okay. Más seguro de lo que estás haciendo, sabes en qué momento va a tener que cambiar, te vuelves hasta ecológico porque no tienes que estar tirando esta batería, etcétera. Entonces lo referido de energía y estamos con los beneficios en general. Sí, yo básicamente cuando hablo con algún usuario final, inclusive déjame decirte que en mi experiencia los temas de RF los dejo al último. Sí. O sea, yo primero le explico sobre las bondades del gran sonido, de batería, de energía, de control, prestaciones, etcétera, y dejo al último el tema de RF porque sí es un tema muy complejo. Pero, por ejemplo, dime una cosa, de acuerdo a tu experiencia y de acuerdo a tu preparación, ¿para qué se inventó un sistema? ¿Por qué los sistemas inalámbricos? Eso es algo que bueno, al menos por ejemplo Shure en sus inicios, su primer sistema inalámbrico que puso en el mercado fue, si no mal recuerdo, bueno, lo que veo en los libros, 1954, con un sistema llamado el Vagabond. Famoso Vagabond. El Vagabond o el Vagabundo, que estaba diseñado para aplicaciones de televisión y teatro. En esencia, un sistema inalámbrico fue diseñado para tener libertad de movimiento. Que entonces ahí empieza todas las variantes del Vagabond a hoy, las tecnologías actuales, los modelos actuales. No se les olvide que esa es la esencia del sistema inalámbrico. El sistema inalámbrico. A mí se me han acercado muchas personas preguntándome, oye, ¿y cuántos metros da? ¿No? Como si un sistema inalámbrico se catalogara por el alcance efectivo que puede tener. Entre más metros, más costoso, ¿no? Y yo he demostrado que así sea el sistema inalámbrico más caro, si no lo programas bien, si no le ajustas bien ciertas cosas, puede ser una situación muy frustrante porque el equipo se te puede cortar en 2 metros, 3 metros. Claro, sí. Y entonces, pues no es por ahí. Oye, difícilmente va a llegar el técnico y decir, pues es que lo programé mal o lo hice mal. El sistema inalámbrico es una responsabilidad. Correcto. Es una responsabilidad porque entre receptor y transmisor, pues no hay nada. Hay aire. Y la frecuencia con la que estoy usando para la transmisión es prestada. Además. Es prestada, además. O sea, no es mía. Yo compré el sistema, pero no compré la frecuencia con la que estoy transmitiendo. Oye, ahora, si tenemos un sistema inalámbrico, típicamente pensamos un sistema inalámbrico con una cápsula de X modelo y para un cantante. Pero resulta que también hay para meter el bajo, la guitarra o para un instrumento, etc. ¿Es más o menos lo mismo o cambia ahí un poco la cosa? En sí, el proceso... Los famosos body packs, ¿correcto? Los procesos son los mismos, ¿no? La física y la electrónica es similar. Lo que cambia es la estructura externa para saber cuál es la aplicación. O sea, la definición de aplicación aquí es donde trabajan. Inclusive en voces simplemente existen diferentes tipos de transductores de entrada, los micrófonos propiamente, que pueden ofrecerte una cierta respuesta uno contra otro, o algún tipo de patrón polar distinto, etcétera. Eso sigue siendo, bueno,
Lo que cambia es la aplicación. El Body Pack, por ejemplo, pues es una gran herramienta que te permite además tener diversas combinaciones y poderlo usar con diferente tipo de transductor. Puede ser un lavalier, puede ser una diadema, puede ser un micrófono para un instrumento o simplemente un cable a nivel de línea. Ok. Porque tú también puedes transmitir una señal a nivel de línea, que es un teclado. Un teclado, toda la salida de una mezcladora. Puedes inyectar un body pack, también se puede. Una transmisión punto a punto para una torre de delay. Ya cuestiones mucho más avanzadas. Sí, ¿verdad? Sí alcanza para eso. Se puede hacer, definitivamente. ¿Cuál es entonces hoy por hoy el reto de, ya entendimos un poquito cómo funcionan, cuál es el reto en este proceso de transmisión de X y desde el transmisor al receptor, ya sea de mano, ya sea body pack, etcétera? Los retos ahora es que el espacio radioeléctrico en donde viven todos los micrófonos inalámbricos es compartido con otros usuarios, es compartido con otras tecnologías. Las tecnologías celulares, por ejemplo, es una industria que viene creciendo cada vez más y están demandando este espacio, ¿no? ¿El Wi-Fi? El Wi-Fi es otro. Sí. Vamos, aquí habría que definir que por eso los sistemas inalámbricos se han puesto de acuerdo, por así decirlo, con instituciones, con el gobierno, etcétera, para definir en qué espacio de radiofrecuencia nos toca trabajar. Tenemos que recordar que los micrófonos inalámbricos somos considerados como usuarios secundarios del espectro. ¿Por qué? Explícame esa parte. ¿Por qué un sistema inalámbrico, un micrófono, es un usuario secundario? Porque somos usuarios secundarios, porque de entrada no requerimos de una licencia muy avanzada para transmitir, simplemente por una cuestión de potencia de transmisión. Quiere decir que porque transmiten con poca potencia. Transmitimos con poca potencia. Nuestros sistemas están diseñados para transmitir con poca potencia, porque veámoslo así también, así de simple. Un micrófono inalámbrico diseñado para un escenario, pues no tiene una necesidad de transmitir más allá de 30 a 50 metros. Correcto. Que nosotros mismos hayamos deseado y busquemos sacarle mucho más ventajas a algo que inicialmente está diseñado para un espacio de 30, bueno, ¿qué hacen los fabricantes? Si sé que necesito tener una cobertura de 30 metros, pues mejor lo diseño de 90, ¿no? Para tener este rango. Y no llego a tocar, por así decirlo, unas regulaciones que me obligarían a registrarme, a tener permisos y permisos, etcétera. Sí. Vamos, para cierto nivel nosotros ni siquiera existimos, ¿no? No. Es por eso que yo puedo ir a la tienda electrónica, a la casa de música, comprar un sistemita, ponerlo en mi casa, usar karaoke y lo prendo sin avisarle a nadie. Sí, por eso. O sea, imagínate que tuviéramos que pedir permiso para usar los micrófonos inalámbricos para un festival, ¿no? No. Entonces, un festival como estos festivales como el Vive Latino y esos donde hay, pues no sé, el último evento que me tocó hacer, tuvimos ahí un inventario de casi 400 sistemas registrados. 400 sistemas para Sí, porque pues había varios, son varios. Cada banda llega con sus propios sistemas. Algunas bandas llegan con... Sí, habría que considerar que no todos trabajan simultáneamente. A veces sí, a veces no. Por eso existe el trabajo de un coordinador. A ver, llegaste a otro punto. El coordinador tiene que hacer el tema específico a las radiofrecuencias. Sí. Pero obviamente tiene que conocer cómo funciona el sistema inalámbrico. Eso sería lo ideal. ¿Qué nos falta mencionar? ¿O hay algo que nos falta mencionar de cómo funciona un sistema inalámbrico? Bueno, dentro de hablar de los sistemas inalámbricos tendremos que complementar el hecho de un elemento importante del sistema que también son las antenas, ¿no? Okay. La antena de transmisión y la antena de recepción. A ver, este es un transmisor de mano. ¿Aquí hay una antena? Sí, claro. Platícanos. El transmisor de mano en algún punto, sobre todo en su parte, si lo vemos de manera vertical, de arriba para abajo, normalmente en la parte final está siempre un elemento que es una antena. Existen diferentes tipos de antena, equipos digitales avanzados
tienen antenas. ¿Qué es una antena? Por definición. Una antena es un transductor también. Ok, entonces tengo un transductor de entrada, porque hola, y tengo otro para... Sí, y es interesante porque este transductor la antena convierte energía eléctrica en energía electromagnética. Ok. Cuando es una antena transmisora. Y cuando es una antena receptora, convierte energía electromagnética en energía eléctrica. Ok. Al ser transductores también tienen propiedades y características muy similares a todo tipo de estos transductores electroacústicos. Tienen patrones polares, tienen sensibilidades, tienen ganancia, tienen estos elementos que hay que saber jugar con ellos. Un especialista en este tipo de cosas debe de conocer las características de las antenas para saber cuándo usarlas y en dónde colocarlas. Es como un micrófono. Un micrófono, si conoces su patrón polar, su respuesta, sabrás hacia qué instrumento colocarlo, qué distancia y eso qué respuesta te va a entregar. Etcétera. Exacto. Una antena es similar. Si tú conoces cómo funciona la antena, qué patrón tiene, ya sea de captación o de transmisión, qué ganancia te da o qué ganancia entrega, te permitirá saber eso, dónde colocarlo mejor, de qué tienes que alejarlo, qué vas a obtener ya después de todo eso. Eso es... A ver, se me ocurre, estoy pensando en algo muy básico, pero fíjate bien, ¿cuál es el punto? Yo estoy en mi casa, yo quiero usar un sistema con karaoke, quiero en mi karaoke tener un par de sistemas inalámbricos, entonces voy a la tienda, me compro un par de sistemas, o los pido en línea, etc. El hecho y el punto es, cuando llego y los conecto, no me garantiza que va a funcionar. Es decir, hay varias reglas. De entrada sé que los fabricantes y sé que hay muchas cosas que ya están medianamente bajo control para que así sea. Pero por lo que platicas, un sistema inalámbrico es algo medianamente complejo. Y casi siempre todo esto brinca en el momento que no funciona. Cuando funciona todo está bien, pero cuando no es cuando brinca todo esto. Y es que sería interesante tener mucha conciencia del uso de cualquier sistema inalámbrico. Yo te voy a hacer una experiencia personal. En casa instalamos un sistema de Wi-Fi, ¿no? Y Wi-Fi también es una transmisión inalámbrica. Okay. Y con antenas, con todo. Bueno, este módem inalámbrico resulta que cuando lo entrega el proveedor, en este caso el proveedor de cable, lo deja puesto en un sitio. Y en casa, a pesar de que no es una casa enorme, de hecho es un departamento, es muy pequeño, ciertas áreas no tengo buena señal de Wi-Fi. Ok. ¿Sí? Porque dentro de cualquier sistema inalámbrico lo más importante es tener una buena línea de vista. Entre las antenas. Entre transmisor y receptor. Entre antena transmisora y entre antena receptora. Si tú no tienes una buena línea de vista, la calidad de señal que te está llegando o que estás recibiendo no siempre es la mejor. Porque las señales de RF son ondas, son ondas electromagnéticas que van a sufrir, por así decirlo, las mismas situaciones que como lo que les pasa a las ondas de sonido. Pueden sufrir de reflexiones, pueden sufrir de absorciones, sufren de esas cosas. Entonces la señal de RF normalmente no cruza un cuarto, abre una puerta, da vuelta a la esquina y luego baja. Aquí toma el elevador y llega. No pasa eso. Lo ideal para que funcione de manera perfecta, por así decirlo, es que antena transmisora y antena receptora se vean, ¿no? Tengan una buena comunicación visual. Si tú pones cualquier objeto en medio, algo va a pasar. O lo absorbe, o lo refleja, o algo pasa. Quiere decir que si al menos tenemos
esa conciencia, las antenas nos van a ayudar, nos van a minimizar los problemas o nos van a generar el mismo, ¿correcto? Sí, por supuesto. Entonces, regresando a esta experiencia, el punto donde puso el Wi-Fi ahí el proveedor no era bueno. Entonces, curiosamente, bueno, ya lo cambiamos de posición en un punto alto, pusimos coloqué la antenita en un punto mejor y ya tuve una mejor cobertura en casa, ¿no? O sea, algo tan simple como eso. Muy bien, las antenas. ¿Algo más que nos falta mencionar de un sistema? Pues mira, sí podríamos hablar muchísimo más. Yo nada más quería regresar al tema que me preguntaba sobre los retos. Okay. Y ese es uno de los retos porque el espacio radioeléctrico cada vez se va viendo más afectado, sobre todo en grandes ciudades, sobre todo en donde existe más población. Donde haya más gente, hay más celulares, okay, hay más televisión y hay más cosas inalámbricas. Bueno, pues eso mismo le está pasando. En estos espacios están conviviendo nuestros micrófonos y nuestros sistemas inalámbricos. Okay. Estamos expuestos a eso y el principal reto más bien es hacer que tengamos la conciencia suficiente de que un sistema inalámbrico es un compromiso de uso. Okay. ¿Sí? O sea, si yo voy a usar un micrófono inalámbrico, lo primero que debo de tener en mente es que esa frecuencia con la que voy a trabajar no es mía y algo puede pasar. ¿Sí? Entonces, es eso. Y segundo, pues pensar que no estoy solo. O sea, no por tenerlo ya quiere decir que ya gané. No, esto hay mil cosas. Desafortunadamente, quizá digo así, o afortunadamente tal vez, como seres humanos tenemos ojos para visualizar colores, formas, ¿no? Y el oído para detectar sonidos, pero no tenemos una antena integrada que nos ayude que nos permita detectar cosas de RF, ¿no? Okay. Entonces, y digo que qué bueno y qué malo, ¿no? Qué bueno, porque si no nos daríamos cuenta de muchas otras cosas. Ay, sí, qué miedo, ¿no? Ya con lo que tenemos es suficiente. Oye, Rubén, llegamos a una parte donde la pregunta es muy sencilla, pero tiene mucha responsabilidad. Nuestro podcast, Toma el Control Audiovisual, tiene este sentido de también transmitir un poco para la industria, un poco para los profesionales que ya están dentro, ya sea en la parte audiovisual, en el desarrollo de eventos, esos shows en vivo, etcétera, o de la integración, porque este tema converge muy bien en ambos mundos y de una forma muy seria en los dos. ¿Cuál sería el mensaje para esos profesionales o para esas nuevas generaciones que se suman y que necesitan tomar el control audiovisual? Bueno, pues el mensaje primero es capacitación, ¿sí? Educación continua, actualización. No porque ya incluso ya sepa el tema quiere decir que no puedo volver a estudiarlo. He de decirte que pues yo también, por ejemplo, a pesar de que... No, hombre, pero si tú lo sabes todo. No, al contrario. Cada que veo a alguien explicando algo me doy cuenta de que sé menos, ¿no? Okay. Entonces, hay que seguir aprendiendo más. Qué bueno que existan este tipo de situaciones porque nos permite profesionalizar una industria que además lo demanda y lo necesita. Sí. De verdad, esa es como mi primera recomendación. Y la segunda recomendación, como lo mencioné hace rato, es, pues, aparte de seguirse capacitando, no solamente capacitarse en un solo tema, ¿no? Sino ampliar tus conocimientos. Quizá no ser el especialista, pero sí conocer un poco sobre redes, conocer un poco de acústica. Si estamos en este medio audiovisual, la acústica es fundamental. Perdón, a mí me han preguntado muchas veces, oye, ¿por qué tu micrófono suena así aquí en este espacio? ¿Por qué este espacio así suena? O sea, ese es otro tema y eso es acústica. La acústica es otra cosa, eso es, y ni con RF, ni con procesadores, ni con nada lo vas a hacer. Entonces, hay que explorar
hablar de mecánica, hablar de física, no sé, y lo digo como temas, pero ya en especialidades pues hay un mundo y saber un poquito de todo, ¿no? Video, relación de aspecto, imagen, no sé, hay muchas cosas que Hay aprender. demasiadas cosas. Rubén, platícanos un poco de tus datos de contacto, tus redes sociales, de dónde, es más, antes de eso, platícanos dónde los que nos están viendo pueden tener, dónde profesionalizarse, dónde tener información. Bueno, Pues ahora en línea hay mucho, ¿no? ahora en línea hay mucho. Y bueno, con respecto, ya, si lo puedo mencionar, con Por Shure, favor, claro. con Shure tenemos una plataforma que se llama Shure Audio Institute. Ok. El Shure Audio Institute es un, pues podríamos llamar así como una escuela virtual, en donde existen varios cursos que uno puede tomar. Yo los invito a que se inscriban, creen una cuenta y tomen cursos. Hay cursos de básicos de microfonía, de radiofrecuencia, de redes, lo que les estoy mencionando. Hay cursos ya destinados a ciertos productos en particular. Hay un buen catálogo. El catálogo es muy grande, me parece que hay más de 75, 100 cursos, no lo sé. Okay. Hay videos tutoriales, etcétera, en esa plataforma. A través de Shure en español, por ejemplo, en YouTube, Shure en español, también hay muchos videos, ahí hemos subido algunos materiales, algunos más completos, algunos más de introducción, pero bueno, que de todo sirve con respecto obviamente a los productos y la marca. Y bueno, ¿cómo contactarnos? Mi correo electrónico, por favor, alvarez-ruben@shure.com, y bueno, mi red social, Rubén Álvarez, es mi Facebook. Por ahí, la verdad es que no me falta mucho. No eres deportista de redes sociales. Instagram, creo que sí tengo Instagram, pero no recuerdo Pero el Face sería una opción. El Face es una opción. Como Rubén Álvarez. En Facebook sí, y de hecho, pues me han contactado muchos. Me siento muy halagado por eso. No, y yo los invito a que contacten al ingeniero Álvarez. Una parte importante es que hay gente que tiene el conocimiento y hay gente que lo sabe explicar, que tiene ese gusto, que tiene ese tiempo y esa dedicación y a fin de cuentas esa vocación. Rubén, aparte de ser un tremendo amigo y buen camarada, excelente compañero durante tantos años, también mucho se le aprende, y para gente como pues de la industria en general y de las nuevas generaciones, acérquense al ingeniero Álvarez. Con mucho gusto se lo recomendamos. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues al contrario, de verdad que muchas gracias por esta charla, muy, muy entretenida, y espero que sea de utilidad. Muy emocionante de compañero y demás, ¿no? Me siento hasta nervioso, de verdad. Te pones nervioso, Rubén. Bueno, ya sabes que, de verdad, sabes que te aprecio, Muchas gracias. te admiro y te respeto. Yo igualmente. Y bueno, pues, muchas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por seguirnos en este programa, en este episodio de Toma el Control Audiovisual de Control Interactive University. Síganos, por favor. Buscamos tener aportar valor, que cada uno de los episodios te encuentren respuestas, encuentren un poco más de por qué sucede, cómo sucede y para qué sucede. Creo que aquí podemos ver en voz de los especialistas, incluso de la mano de las marcas, de la tecnología, encontrar este tipo de soluciones. Así que no se lo pierdan, por favor. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias. Control Interactive University.